Bien, ahora vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase 3, donde vamos a centrarnos en los criterios de inspiración. Dice así en el primer párrafo: deberían hacerse con mucha cautela las declaraciones de las varias posiciones doctrinales. ¿Por qué? Porque algunos teólogos tienen su posición, otros teólogos tienen otra posición, pero muchas veces cuando uno los escucha hablar, nos damos cuenta que tienen un poco de una y parte de otra. Si bien ellos defienden una postura, muchas veces parece que están defendiendo una postura con ciertas aristas de otra postura. Por eso es muy difícil decretar o declarar. Cuando yo hablo de un criterio, por ejemplo, el criterio liberal netamente es un criterio así, taxativo, no lo es. Tiene algunas aristas según los teólogos que nosotros leamos, consultemos o analicemos. Vamos a ir al criterio liberal con respecto a la inspiración, no la revelación. Nosotros en la clase 2 vimos los criterios con respecto a la revelación, donde toda la clase ahí en el Volcán San Luis se sintió muy identificada con el criterio neortodoxo. Vamos a ver qué nos pasa con estos criterios, ¿saben? En cuanto a la inspiración, recuerden. Criterios liberales. Los teólogos liberales argumentan que el mundo ha cambiado radicalmente desde que fueron formulados los credos primitivos. La teología ortodoxa debería ser reformulada, y dado que el mundo actual rechaza la creencia de la autoridad de la Biblia, entonces nosotros estaríamos obligados a buscar una suerte así de razón de ser de la palabra y de nuestras experiencias en cuanto a esa inspiración. ¿Por qué creen eso los teólogos liberales? Las declaraciones dogmáticas de doctrina son relativas a un tiempo y lugar particular y a una cultura dada. Por ello, las proposiciones doctrinales no pueden ser aplicadas en forma unilateral o continua. Ellos dicen, muchas doctrinas, muchos dogmas han surgido por una suerte así de entorno social, histórico, y fueron buenas para ese entorno social e histórico. Hoy nosotros estamos a mucha distancia de algunos de esos dogmas, y se lo quiero ejemplificar con un solo ejemplo. El dogma del Tokos Deo, o Madre de Dios, fue un dogma que surgió en un momento en que el cristianismo se volvió la religión oficial del imperio. Los pueblos bárbaros empezaron a ingresar por fuerza al cristianismo, o eran cristianos o los mataba el imperio romano. Entonces empezaron a aceptar la fe por imposición. Ellos venían con sus panteones de dioses, y en todas estas culturas siempre había el dios hombre y la diosa mujer. Cuando ellos entran al cristianismo, se encuentran que está el Dios Padre y el Dios Hijo, y no está la diosa mujer. Entonces empiezan a hacer cuestionamientos a la iglesia se pone mal, la iglesia no sabe qué hacer, los teólogos empiezan a dialogar, y se les ocurre inventar el dogma del Tokos Deo, Madre de Dios. Y echan mano a las escrituras y ahí descubren que María, si bien fue la que dio a luz a Jesús, era la Madre de Dios. Entonces la suben a María a un estamento, podríamos decir, y empiezan a surcarse y a hacerse muchos tratados y cosas raras para justificar que el cristianismo también tenía a la diosa madre y al Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Un dogma surge en una situación determinada, tanto histórica como cultural y todo lo que ustedes quieran agregarle. Pero muchas veces esos dogmas, con el correr de los tiempos, van a perder esa eficacia. Algunos, no todos los dogmas. El dogma que no puede perder nunca eficacia es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un dogma que pasarán todos los tiempos
y ese dogma permanecerá. En cambio, los otros dogmas sí pueden ser revisados, analizados, puestos de nuevo en su contexto histórico, social. Por eso el teólogo liberal cree que toda verdad debe ser la verdad de Dios. No ve la necesidad de proteger a la Biblia del examen crítico. Acuérdense, ellos son muy liberales. La erudición liberal enfatiza la confiabilidad que tiene el hombre para razonar. Ellos están convencidos que el hombre, por su razonamiento, por su lógica, por su filosofía, puede llegar a descubrir a Dios y a entender qué está inspirado en la palabra y qué no está inspirado, porque ellos creían que Dios no solamente nos habló por la Biblia, sino por muchos otros medios, y que estos medios debían ser considerados y darle a esos medios como la filosofía, los estudios, los escritos de otros sabios, las culturas de otros tiempos, donde siempre había un atisbo de Dios, todo eso era importante considerarlo. Estamos hablando de los teólogos liberales en cuanto a la inspiración. El criterio liberal sostiene básicamente que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Se acuerda que estuvimos analizando? La Biblia la Biblia contiene o la Biblia puede llegar a ser la palabra. Aquí vemos que ellos estaban muy convencidos que la palabra de Dios, junto con una mezcla variada de palabras de hombre, podía ser considerado algo importante con cierta inspiración. Se puede encontrar en la Biblia la palabra de Dios por reflexión moral y racional, pero no se han de igualar las palabras de la Biblia con la palabra de Dios. Ellos decían, en la Biblia hay cosas feas, como guerras, anatemas, muerte de niños, de mujeres embarazadas, pueblos avasallados. Eso no puede ser palabra de Dios. Entonces uno tiene que buscar con su intelecto, con su mente, dónde Dios está hablando. Y ahí donde Dios está hablando y expresándose, ahí está la inspiración en su palabra. Vamos a pasar al segundo de los criterios, el criterio neo-ortodoxo. Este movimiento comenzó, como ya lo dijimos, con Karl Barth, como reacción a la escuela liberal, la cual enfatizó el acercamiento crítico y el elemento humano de la Biblia. Su intento fue regresar desde el liberalismo hacia la ortodoxia, es decir, no quedarse entre un extremo y el otro, sino ver cuál era el camino más sabio, el camino del medio. ¿eh? Su intento fue regresar desde el liberalismo hacia la ortodoxia. Él se acercó a la antigua teoría de la inspiración verbal y a la inerrancia de las escrituras. Aquí hay dos palabras que tenemos que prestarle mucha atención. Karl Barth estuvo diciendo que hubo una inspiración verbal, como que alguien dijo y alguien fue escribiendo eso que se dijo. Sería el hecho, ¿no?, de Juan, cuando dice, escribe en un libro lo que tú verás, o lo que yo te digo. Y habló de que en la Biblia hay inerrancia, es decir, la Biblia no erra, pero creyó que la palabra de Dios fue dada por medio de hombres falibles y pecaminosos, pero lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, nada más y nada menos, más allá de los errores y falencias. Es decir, la Biblia no ha errado, pero los hombres sí han fallado al escribir y poner por escrito. Barth presentó a la palabra de Dios como predicada, escrita y revelada. Tiene una suerte así de tres aspectos de la palabra que no existía en el criterio liberal. La palabra de Dios como palabra predicada, la palabra escrita y la palabra revelada. La Biblia se refiere a la palabra escrita de Dios. Distinguió agudamente entre la palabra revelada y las palabras de la Biblia. Mira, palabra revelada y las palabras de la Biblia. Pastor, pero ¿no son todas las palabras reveladas? Él está teniendo un concepto donde él está diciendo, todas las palabras que están son palabras
que han sido de una forma verbal dadas a conocer por Dios. Pero no todas esas palabras a mí me sirven, sino cuando yo leo esas palabras que a mí me sirven, se transforman en la palabra de Dios. Una cosa es la palabra escrita, otra cosa es la palabra revelada, y otra sería la palabra por la cual Dios me habla. Por eso le habla de que la predicación es parte de la palabra de Dios. La palabra es de Dios, las palabras son de los hombres. Él rechazó la identificación de la revelación únicamente con la Biblia. Este es uno de los medios u órganos por los cuales opera la palabra de Dios. Dígame, hermano, si Karl Barth no estaba en lo cierto. ¿Cuántos de ustedes, incluso yo, hemos sido siendo pecadores, desconocedores de Dios, y simplemente por escuchar una palabra, una predicación, el Señor nos tocó? Esa palabra logo, escrita, esa palabra verbal que se dictó y alguien la puso por escrito, en el momento en que a nosotros se nos transmitió, se transformó en palabra de Dios que nos conmovió, nos convirtió y produjo en nosotros una determinación de ser diferentes o seguidores de Jesús. Y ahí está el criterio y el aspecto que debemos tener en cuenta en cuanto a que hay cosas que son medios u órganos de la palabra de Dios. En palabras de Karl Barth, la Escritura no tiene que identificarse con la revelación de Dios, sino que es un testimonio de aquella revelación y llega a ser la forma o evento a través de la cual Dios habla al ser leída. Quiero leerte esta frase. La Biblia es la palabra de Dios en tanto que Dios permite que sea su palabra. En tanto como Dios habla por ella, también la predicación puede ser la palabra de Dios, cuando Dios habla por su intermedio. La neo-ortodoxia enfatiza el existencialismo. Y el existencialismo enfatiza el encuentro entre Dios y el hombre. Este encuentro que se da en las palabras o por las palabras de la Biblia. Cuando él lee esas palabras, Dios le habla de una manera presente y personal. Y este es un concepto importante porque ¿cuánta gente lee la Biblia y no es tocada? ¿Cuánta gente se acerca a las Sagradas Escrituras y nunca entiende nada? Porque como dijo Pablo, son cosas espirituales que han de discernirse espiritualmente. Rudolf Bultmann, otro gran teólogo, afirmó que la verdad divina estaba vestida de una, escuchen bien esto, terminología precientífica del primer siglo, que había mucho de cosas mitológicas, supersticiosas, de la creencia de los hombres del primer siglo. Y si bien Dios usó estos medios, estos órganos, como dijo Karl Barth, para transmitirnos su palabra, es necesario como sacar esas cáscaras y quedarnos con lo que hay adentro. Como cuando usted compra una nuez, tiene que romper esa cáscara, quitar esa cáscara, esos cositos que hay en el medio, y quedarse con lo de adentro que las nueces, y usted se come eso, que es lo rico y nutritivo. Él decía que muchos de estos conceptos espirituales estaban envueltos en muchas cuestiones culturales y que uno debía quitar eso. Él decía que había como dos niveles de historia. La historia divina contenida en la historia de los pueblos, en este caso la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia. Hay una historia, diríamos, elevada, un concepto de Dios supremo que está escondido en la historia de su pueblo y que no es otra cosa que la iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero leerte esto que dice: el criterio neo-ortodoxo considera la Biblia como llegando a ser la palabra de Dios en una forma ocasional y subjetiva. Pero no es la palabra de Dios en forma objetiva.
Ni el criterio liberal ni el ortodoxo creen que la Biblia es la palabra de Dios. El criterio liberal sostiene que la Biblia contiene la palabra de Dios y el criterio neortodoxo sostiene que la Biblia llega a ser la palabra de Dios. Vamos a entrar ahora al último criterio para terminar con esta segunda parte de la clase. Entramos al criterio conservador. Muchos de nosotros, tanto tú como yo, hemos sido de este criterio. Hemos sido nosotros los que hemos creído que la Biblia se dictó de manera verbal, como que Dios descendía, le daba una máquina de escribir al escritor sagrado, papel, y él se ponía a escribir todo, palabra por palabra, de lo que Dios le decía. Esta es la famosa teoría del dictado verbal. Los ultraconservadores y fundamentalistas han sido acusados de enseñar la inspiración mecánica o dictado verbal. Porque como no querían reflexionar, como queriendo cuidar la Biblia de ciertos ataques, ellos se fueron al otro extremo. Y ya dijeron, no, todo lo que está en la Biblia, Dios lo dijo. Errores, cuestiones de duplicaciones, nombres equivocados, todo lo dijo Dios. Y ahí es donde siempre tuvo la discusión, ¿por qué Dios se equivoca? Porque si Dios es Dios, dice las cosas 2 veces, 3 veces. Porque Dios, si es tan sabio, se confunde del nombre de algunos reyes. Entonces el criterio afirma que Dios dictó sus palabras a los profetas que actuaron como secretarios, como escribientes de él. Pocos teólogos aceptarían este modo de interpretar la inspiración para toda la Biblia. Las objeciones de este punto de vista se basan en el hecho de que Dios utilizó agentes humanos. ¿Qué significa eso? Que siempre se van a equivocar. Tarde o temprano, un error cometieron. Nosotros tenemos que encontrar que cuando hacemos una lectura del relato de la dádiva de los 10 mandamientos, puede dejar la impresión de un proceso de dictado verbal. Es decir, Dios se sentó, le dijo a Moisés, escribe. Moisés empezó a escribir o a tallar, en este caso en la piedra, la segunda piedra, porque la primera se la dio Dios mismo escrita por su dedo, y él la rompió, ¿se acuerdan? Cuando bajó del monte. Pero lo que nosotros descubrimos es que los 10 mandamientos tienen un formato como una especie de contrato que mucho antes de que Israel reciba los 10 mandamientos ya se realizaban en los pueblos circundantes a Egipto, a Israel. Eran los famosos acuerdos entre el rey y sus vasallos. Es decir, cada nación que sometía a otro a través de la guerra y le ganaba, establecía una especie de código, donde diciendo, yo porque a ustedes les gané y les vencí en batalla, ustedes van a hacer esto y esto. Cuando nosotros comparamos estos viejos contratos entre reyes y vasallos y los ponemos uno al lado de otro con los 10 mandamientos, encontramos que son casi idénticos. Dios, quien ha intervenido para rescatar a su pueblo, venciendo a Egipto, venciendo a Faraón, le dice a su pueblo, ahora porque yo los liberté, ustedes van a tener que hacer esto, y les da los 10 mandamientos. Son exactamente iguales. Entonces, lo primero que surge es que Moisés ya conocía muchas de esas leyes y que él no fue un recipiente, un receptor pasivo de los 10 mandamientos, sino que él los elaboró de alguna forma. Cierta inspiración le vino y él lo fue poniendo en un formato de estos contratos de reyes y vasallos. Una segunda objeción es que la teoría de la inspiración verbal no permitía distinción ni estilos. Es decir, si el autor es el mismo, el que dicta es el mismo y el que está dando las órdenes es el mismo, ¿por qué hay tanta diferencia de estilos? Algunos escribían como poesías, otros escribían como leyes, otros escribían como relatos históricos, otros hablaban mucho de sus experiencias humanas, otros hablaban mucho de las experiencias sacerdotales. ¿Por qué Dios
se llama a sí mismo de una forma, en otro momento de otra forma, va cambiando sus nombres. Entonces la gente al ver esto dice, ¿no será que no es tan así como ustedes dicen? ¿No es que no fue un dictado verbal, palabra por palabra? Y está hablando de las objeciones. Dios no es el autor real de cada palabra, sino que Dios inspiró y cada uno puso, según su experiencia, su entorno, su conocimiento, dirían los alemanes, Sitz in Leben, es decir, su ámbito vital, puso esta palabra. Digamos, en un lenguaje que los contemporáneos suyos la entendiesen. Hay otra teoría que es la teoría dinámica. Los neoevangélicos, posteriores a estos conservadores, proponen que lo que Dios inspira no son las palabras, sino los pensamientos y ideas. Aquí cambió, Dice, Dios ha inspirado las ideas, los pensamientos, no palabra por palabra. Dios inspiró y el escritor sagrado puso en su palabra, en su estilo, la revelación. Acuérdense que estamos en lo que inspiración no es otra cosa que la actividad de recibir, interpretar y poner por escrito esa revelación. Dios comunicó a los profetas pensamientos y ellos fueron libres para registrarlo por sus propias palabras. Este criterio explicaría las diferencias de personalidad, de estilo literario, las cuales están reflejadas de manera muy clara en las Escrituras. También sostiene que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es palabra de Dios, pero el significado verdadero o el mensaje viene de Dios, viene de Dios. El escritor bíblico puso la palabra de Dios en sus propias palabras, una teoría dinámica, hay una dinámica. Dios está dando, el hombre está procesando, hay un trabajo, un dinamismo, una cuestión hermética, cerrada, como la teoría del dictado verbal, donde no hay nada de parte. Como el jefe que ordena que se escriba una carta. La persona que escribe no puede agregar nada de sí, sino solo palabra por palabra, frase por frase, concepto por concepto, de lo que su jefe le dicta. Esta escuela no fue la única, la teoría dinámica, sino que también estuvo la escuela sobre la teoría de la inspiración plenaria. Escuchen bien, teoría de la inspiración plenaria. Algunos sostienen que esta teoría es el criterio ortodoxo. Este debe ser el criterio ortodoxo. De acuerdo a esta teoría, todas las palabras mismas fueron inspiradas por Dios. Todas fueron inspiradas por Dios. Dios dio expresión completa, o sea, una expresión plenaria a sus pensamientos en las palabras del registro bíblico. Él guió a los escritores a elegir las palabras que eran características de su tiempo y de su cultura para que expresaran adecuadamente la revelación divina. Es decir, Dios no solo ha dado el pensamiento y lo deja libre al hombre que haga como él quiere, sino que también ha guiado al hombre en esa elección de palabras, de conceptos, de forma de decir las cosas, para que la verdad inspirada y revelada a Dios sea puesta de una manera clara, concreta, en las Sagradas Escrituras estamos hablando. ¿Ven? Vamos a hacer un alto ahora para pasar luego a la parte 3 de esta clase.